¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy, martes 5 de mayo, como hemos comentado ayer, vamos a tratar hoy el tema de la economía, un tema que nos preocupa a todos, viendo cómo está la situación de nuestro país y también a nivel comunitario, a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Esto es una situación que nos está afectando a todos y por eso hoy vamos a tener a nuestros grandes expertos en la materia para comentar un poco las medidas que se están tomando, las previsiones que se están haciendo desde distintos organismos y cómo creemos que podemos salir de esta de la mejor manera posible. En Mojados tenemos a Saúl Núñez Amado. ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar una tarde más con todos vosotros. ¿Cómo va la cosa por allí? Más... Pues bueno, como todos, con ganas de salir, que ahora ya, por suerte, podemos salir. Aquí además no hay restricciones horarias, así que con gusto de poder retomar contacto con el aire puro. ¿Se nota que la gente se anima más a salir ya o Sale la cómo va el tema? gente y hay veces que demasiado, así que sí, sí se nota, sí. Muy bien. En Valladolid tenemos a Alberto Cuadrillero, asesor fiscal. ¿Qué tal, Alberto? Compañero de carrera también. Buenas tardes. Bien, ¿Qué tal la aquí situación? Ya andamos. nos comentabas que un poco agobiado, ¿no? Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Yo nunca había vivido esto, y mis compañeros que son más viejos tampoco. Una situación que nos pilla de nuevas a todos. Y en Palencia tenemos a Álvaro Mayordomo. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal tu situación como opositor? ¿Cómo te ha pillado esto? Echando horas, igual que antes. Mi posición no ha cambiado mucho, estudiando ahora en casa, no tanto en la biblioteca. Pero bueno, ahora aprovechando ya intentando aprovechar el buen tiempo y también ese espacio que nos ofrece el gobierno para poder salir de casa y entrenar de vez en cuando, que también lo necesito. Es importante, ¿no? Tener unas horas de relax para después de tantas horas encerrados, vaciar un poco la mente, ¿no? Sí, de veras que se nota la diferencia de poder salir un poco a la calle, aunque sea una hora o poco más. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar un poco las previsiones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que es un poco el tema que más nos toca de cerca. Yo no sé qué pensáis de los datos que se están ofreciendo. ¿Los veis positivos? ¿Los veis demasiado alentadores? ¿Creéis que se están haciendo previsiones a la alza para que no se preocupe tanto los inversores? ¿Cómo analizáis esta situación? Bueno, quien quiera rompo yo el hielo mismamente, pues A ver, nada. Saúl, por favor. Pues nada, hoy, claro, todos hemos conocido los datos de este pasado mes, ¿no? Los datos del paro, perdón, que no lo había dicho, rozando casi los 4 millones, 3,8. Pues sin duda esto es una muy mala noticia, no cabe ninguna duda ni nadie que pueda confirmar que esto es una tendencia positiva para la economía. Es negativo que haya este tipo bueno, pues de datos, pero aparte de que sea negativo, también era lo esperado, ¿no? Porque si se han cerrado negocios, se han cerrado empresas y mucha gente no ha podido continuar con su trabajo, ha habido despidos y sobre todo no se ha tenido en cuenta, pues a lo mejor este pasado mes, como en otros años, la contratación para el periodo de Semana Santa y todo eso, pues hombre, está claro que esto se iba a notar. Hay un problema muy grave y es que cuanto más parados haya, es más hogares, más familias que reducen su consumo y si se reduce el consumo, por tanto, se reduce la actividad económica y la actividad empresarial. Y si se reduce la actividad empresarial, consecuentemente, ¿qué pasa? Destrucción de empleo. Entonces, bueno, es un poco la pescadilla que se come la cola porque estas cosas son negativas y los datos pues no son alentadores. Bien es cierto que estas fases que ahora comenzamos permiten, a lo mejor con un poco más de soltura, comenzar a abrir ciertos establecimientos, ciertos comercios. Pero yo sigo diciendo lo que he dicho en anteriores programas. Hay incertidumbre y esa incertidumbre igual te hace pensar qué va a pasar con mi negocio, como te hace pensar, y de aquí a un mes vamos a volver a confinarnos, va a estar esto bien, va a haber contagios. Claro. Entonces, bueno, Alberto, no sé qué opinas. Es que me uno a la opinión de Saúl porque no es solo contar con un escenario económico muy complicado, que le hemos hecho frente anteriormente, la crisis inmobiliaria de 2008, es que se está combinando con una crisis sanitaria histórica. Entonces, es un escenario, cuando habláis de previsiones, a mí me hace gracia, entre comillas, es que difícil
es hacer una previsión cuando no solo está jugando un factor económico, sino estamos hablando de un factor como un virus que no conocemos, que está completamente descontrolado. Es decir, a mí mis clientes me transmiten, ya no es solo si voy a tener clientes, es voy a estar enfermo en octubre, soy autónomo, voy a poder ir a trabajar. No, es que ya no es una cuestión económica, ya no es voy a tener dinero para invertir en mis materias primas, es voy a estar sano para poder trabajar. Entonces, a mí me parece muy complicado hacer cualquier tipo de previsión. Y más cuando yo no hago más que leer que se prevé en octubre, cuando empieza a hacer frío, no sé cómo se Repunte. califica, Otra nueva oleada, ¿no? otro repunto o una nueva oleada. Entonces, claro, de cara a la inversión y a la confianza, que para mí, yo no sé si Saúl comparte esto conmigo, la confianza es básica. Y si nuestros empresarios no confían, va a ser muy complicado cualquier tipo de recuperación. Porque si no hay confianza, no hay inversión, y si no hay inversión, no va a haber nunca recuperación. Nunca. Álvaro, ¿cómo lo ves? Yo quería hacer, una ligero análisis de cómo era la situación hasta ahora, de dónde veníamos, de 2019, donde, bueno, ya los datos daban pues una pequeña bajada en cuanto a las estimaciones de crecimiento respecto al año anterior. Ya sabéis que el PIB pues, es un indicador que lo que hace es comparar los datos de crecimiento de un año con el anterior. Y bueno, en 2019 seguíamos creciendo por encima de la media de la Unión Europea, pero no eran datos tan óptimos como los anteriores. Y a partir de ahí, pues para que se vea un poco mejor, os he hecho un pequeño gráfico, ¿vale? De cuál es la situación actual 2020 y 2021. Esto no es mío, lo ofreció la semana pasada la ministra de Asuntos Económicos y básicamente lo que decía era, hay tres sectores o tres segmentos, el segmento A y B, es decir, la situación que estamos atravesando ahora de caída brusca. El B al C, ese segmento sería la recuperación, la vuelta a la actividad, y del sector C al D, que sería ya 2021, en economía a largo plazo, pues ya cómo podemos orientar a las empresas para que se reactiven, para que haya un cambio un poco en la composición de todas las empresas y puedan reflotar, que es lo que buscamos para tener la situación que más o menos teníamos hasta ahora. ¿Qué os está pareciendo también el papel de la administración? Yo no sé cómo veis, por ejemplo, uno de los datos que más puede llamar la atención es que se ha incrementado el gasto público a un 51,5% del PIB. O sea, es una cifra realmente estratosférica para los niveles a los que venimos acostumbrados, por supuesto. Pero ¿esta medida creéis que va a ser eficaz? ¿Creéis que es la única alternativa? Porque igual es el Estado el único que cuenta con las masas de dinero necesarias para seguir activando la economía de una manera que la bajada, como comentaba Álvaro, no sea tan brusca. ¿Cómo veis el papel que está jugando la Administración a nivel nacional y a nivel europeo también, con los bonos también que ha denunciado el Banco de Europa? Hombre, está claro que el dinero ahora mismo solamente puede venir de un sitio, que es de Europa, ¿no? Que es quien tiene la competencia y la soberanía para poder darle a la manivela, como suele decirse coloquialmente, y que imprima billetes. Es el único capaz de Europa de dar dinero a través del Banco Central Europeo. Eso por un lado. Entonces, si se quiere conseguir dinero, se tiene que ir a Europa. Eso, vamos, yo creo que no cabe ninguna... Que yo creo que es así, que es que no hay otra discusión posible. El dinero ahora mismo solamente lo puede dar Europa. Ahora, ¿es con eso con la única opción que se solventarían todos los problemas? Pues desde luego es una de las grandes soluciones que hay, que Europa nos dé dinero, pero a ver a qué tipo, porque luego está todo el problema de los préstamos, del tipo de interés. No es lo mismo dar dinero a España que darlo a Alemania, no lo ha sido nunca y no lo va a ser ahora. No es lo mismo darlo a Portugal que darlo a Francia, no lo ha sido nunca, no lo va a ser ahora. Entonces hay que ver qué condiciones se imponen, pero está claro que el dinero solamente puede venir de Europa. Decía el compañero opositor claro, que en 2021 empezaría esto a volver a funcionar como en principio venía funcionando, ¿no? Y el otro día también en la rueda de prensa no sé si era de la ministra de Asuntos Económicos o quién era la rueda de prensa,
Decía que, bueno, que a lo mejor se iba a recuperar todo hacia 2022-2023, que era cuando íbamos a estar ya un poco igualados a, 2010, a lo que veníamos manteniendo, ¿no? Claro, y le pregunto a un periodista, qué casualidad que ese año es año electoral. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? ¿Va a haber ese año inyecciones de dinero que nos esperan? ¿Va a hacer algo el gobierno que tiene un as guardado bajo la manga para en ese momento empezar a esto que funcione mejor? No lo sé, hombre, no estaría bien hacer en ese aspecto política y lo ideal sería eso, que Europa financiase, que Europa diese dinero y sobre todo que se gestionase bien en España ese dinero en coordinación, que creo que es muy importante con las autonomías. Nos gusten más o nos gusten menos, España es un estado de autonomías hoy por hoy y hay que respetar la soberanía, la autonomía y el poder y el gobierno que existe en ellas, sean del postulado ideológico que sean. Entonces, creo que se tiene que hacer en coordinación Europa con los gobiernos nacionales y luego, por ende, España, el gobierno nacional, en coordinación y cooperación con los gobiernos autonómicos. Ahora, ¿qué va a pasar si mañana, por ejemplo, no se prorroga el estado de alarma? ¿Se va a dejar todo en manos de las autonomías? ¿Va a ser las autonomías las que tomen el camino? Si es así, está claro que no va a hacer lo mismo Cataluña que el País Vasco, que Madrid, que Castilla y León. Entonces, lo de esto del poder y el mando único decretado con el estado de alarma, algo que es excepcional, algo que debe ser pasajero y provisional solamente para la situación excepcional, ¿se va a prorrogar mucho más? ¿Hay que seguir prorrogándolo? Yo creo que es ahí de donde hay que moverse ahora. En esa situación de, bueno, estamos en un punto donde parece ser que la crisis sanitaria se está dejando un poco de lado, porque parece que los datos van a mejor, aunque siguen siendo muchísimos españoles los que mueren al día, 185, casi 200, es una barbaridad al día. Pero bueno, sí que es verdad que es mucho menos que lo que venía siendo a principios de mes y del mes pasado. Pero está claro que es una burrada. Pero bueno, no se están pensando ya en postulados económicos. Entonces es ahí donde hay que centrar los esfuerzos sin olvidarnos del sanitario, claro. Alberto. Es un problema, lo hablaba yo esta mañana con un compañero, está claro que se ha incrementado el gasto público de una forma brutal. Para mí, la única forma de poder poner esto solución a corto plazo. Al final, a mí me gusta muchísimo la política, pero no me gustaría nada ser ministro o presidente ahora mismo, ¿eh? Por todo el dinero del mundo no lo sería porque creo que es un marrón, así hablando claro, muy grande. Lo que hablábamos del gasto público, está claro, incremento de gasto público y en esas cifras tan brutales va a implicar más ingresos públicos y van a tener que salir de nuestros bolsillos. Esto es así. Al final, todo este esfuerzo económico va a acabar siendo repercutido al contribuyente. Habrá que ver cómo y de qué manera. Entonces, Europa, yo de Unión Europea no controlo mucho, pero yo estoy seguro que nadie da dinero gratis. Y menos, como dice Saúl, a un país como España que de cara a dar confianza, a comprar deuda, somos ciertamente un país de un perfil para desconfiar. Entonces, con esto que ya quiero decir, ojo, que está habiendo un gasto público brutal en unos índices que creo que hablabas de más del 50% de incremento. 51,5, sí que es una cifra que nos ha presentado. Es insostenible, sí. Es insostenible. Es insostenible y a mí me ha sorprendido medidas como las ayudas a los autónomos que se sigan manteniendo aunque inicien la actividad, porque es que lo veo insostenible. Y yo soy un gran defensor del gasto público, pero yo lo veo insostenible. Cuando hablamos de la gestión de la administración, yo no me atrevo a criticar la gestión de la administración porque creo que no habría ningún gestor bueno para gestionar una crisis como esta. Ya no hablo si se están cometiendo errores, muchísimo. Yo me puedo poner a hablar de lo que yo conozco y nos han hecho verdaderas... yo voy a decir... Dilo. Voy a callarme. Pero, se nos está poniendo en ciertos momentos contra la pared con ciertas medidas, pero es que no sé, yo no me atrevo a calificar es que no sabría hacerlo mejor, quiero decir, y confío que ni un gobierno del PP, ni uno de Vox, ni uno de Ciudadanos, ni uno del PSOE con el PP lo hubiese hecho mejor. Criticar para mí ciertas medidas, yo del ámbito sanitario no voy a hablar porque no soy médico, no entiendo, no sé si mantener el estado de alarma es conveniente, si mantener el confinamiento no lo es. Yo creo que sigue habiendo una barbaridad de muertos y que si a mí me pareció justificable cuando teníamos en España 100 muertos,
me sigue pareciendo lógico continuar en estado de alarma. A mí, pero desde el sentido común de una persona que tiene miedo, que ve el escenario, que habla con familiares médicos y que pintan todavía un marco muy preocupante. De cara a las medidas... Dime. Sí, acaba, Alberto, sí. De cara a las medidas que de alguna forma nos han afectado a nosotros, yo si pudiese hablar con el presidente le diría que en qué cabeza cabe, por ejemplo, implantar una prórroga de los impuestos el día antes de presentar las domiciliaciones. Oiga, mire, yo tengo 12 compañeros en el despacho que hemos estado echando más de 12 horas al día en estos días tan complicados, cuando mi madre lo que menos le apetecía es que yo saliese de casa. Hemos tenido que ir al despacho por una cuestión de infraestructura. No estábamos preparados para hacer teletrabajo a esos niveles, no tenemos un programa que nos lo permita. Y oiga, que a mí, una vez que haya hecho todo el esfuerzo, que haya hecho a mis clientes moverse, mandarme la documentación en medio de este escenario y que el día antes me diga el gobierno, no, prórroga, no, mira, pueden ustedes hacer, si se les va aplazamiento de 3 meses sin intereses, es el día antes de domiciliar impuestos. Mira, la medida perfecta, pero creo que una semana antes es lógica. A ese momento yo no he aplazado ningún impuesto, los míos estaban todos presentados. Aunque es cierto que automáticamente los van a cobrar en mayo, los va a cargar esto Hacienda en mayo, pero tarde. Mal, no sé, pero tarde. Al fin y al cabo nos encontramos en una situación en la que vamos dando palos de ciego, por duro que suene. No hay ningún precedente que nos sirva de guía para ver por qué camino tirar. Sí que vemos las actuaciones de otros países que se han inmerso en esta crisis antes, como ha podido ser Italia, como ha podido ser China antes, y Portugal parece que sí que ha seguido un buen camino en el sentido de tomar las medidas un poco antes, pero claro, con un ejemplo muy reiterado de ver que se estaba haciendo mal en muchos países. Y como comentábamos antes, parece de mentira que todavía tengamos 300 muertos al día y que ya nos parezca que es una cifra baja. Yo creo que nos hemos acostumbrado a analizar esto como números y ya no como personas, que por desgracia puede pasar, ¿no? Después de tantos días con las cifras que veíamos de fallecidos, pues es una pena que esto sea así, pero por desgracia es la situación en la que nos encontramos. Y hablando de cifras y de administración, yo no sé, Álvaro, como opositor, ¿cómo ves el futuro de las oposiciones? Ahora que este gasto público se ha incrementado tanto, no sé si lo veis como una ventaja, que igual se necesitan más puestos de trabajo dentro de la administración, o por el contrario se van a reducir los altos números de plazas de oposición que se estaban sacando en estos años. ¿Cómo lo habéis visto? Si lo has comentado con algún compañero opositor también. Sí, mira, hace una semana o 2 semanas comparecía el ministro de Interior en una conferencia en la cual pues diputados le preguntaban sobre cómo iba a afrontar el Ministerio de Interior tanto la situación que están atravesando todos los opositores de la escala 36 como también de aquellos que están ahora en la Escuela de Ávila y qué pasaría con las ofertas de empleo público. Y decía que, bueno, según él, harían lo mismo que tenían pensado hacer durante los meses anteriores previos a la crisis. Por tanto, según esto depende mucho del gobierno, por supuesto, y la postura de este gobierno es mantener ese gasto. Por tanto, me parece que eran 5.000 puestos tanto de Guardia Civil como de policía de cara al año que viene. Pero esto no se sabe y además se tendría que aprobar en presupuestos. Haciendo una alusión breve a lo que estabais comentando antes del gasto público y vinculándolo con el mundo empresarial, yo creo que ahora es fundamental el gasto público, pero que creo que es algo también temporal. La COE ayer o antes de ayer, pedía que se suspendieran las cuotas a la seguridad social, por ejemplo, para que los empresarios no tuvieran que hacer frente a esas cuotas y se cargara a cuenta del fisco, pero también alargar los ERTEs, que por supuesto eso va financiado con gasto público, etcétera, etcétera. O sea, el gasto público ahora es inevitable y también la llegada por parte de gasto desde Europa creo que es una realidad. Lo que no se sabe muy bien es a cuenta de quién, si se va a hacer de forma mancomunada con todos los países de la Unión, mejor dicho, de la zona euro, o si van a poner algún tipo de medidas como
como algún programa como el MEDE, me parece, y otros fondos, a través de los cuales España tendría que asumir esa deuda de forma única, ¿no? Y tener que afrontar todos esos intereses. Yo creo que, y por lo que se ha hablado hasta el momento, se va a conseguir que España tenga grandes cantidades de dinero para poder financiar todo esto que COE y otras asociaciones empresariales están pidiendo, pero habrá que saber cuál es la cantidad y cómo se va a gestionar. Sí, una palabra clave parece incertidumbre en estos momentos, ¿no? Y los que están muy preocupados por esta situación, como no puede ser de otra manera, son los autónomos, que, bueno, sí que es verdad que se están tomando ciertas medidas, como por ejemplo en tema de hostelería, a nivel de ayuntamiento sí que se están suprimiendo algunas tasas o bajando algunos impuestos. Incluso en algunas ciudades como Palencia, que es la nuestra, sí que el ayuntamiento ha concedido un permiso para ampliar la zona de terraza, ¿no? Que es una medida que en esta fase 1 parece clave, ¿no? A este 50% de ocupación es muy difícil aventurarse a abrir, porque como comentaban muchos autónomos, se abriría para cubrir los costes, no con el objetivo de obtener beneficios. Comentaba un famoso chef que ahora ya no se va a buscar la reputación, sino se va a buscar la supervivencia de los negocios. ¿Cómo veis estas medidas que se están tomando? Alberto, también luego nos vas a contar cómo lo están viviendo tus clientes, ¿no? Que son en muchos casos autónomos. ¿Qué preocupaciones principales tienen ellos? Empiezo y ahora Sí, os empieza así. Perfecto. Hay un problema. Yo creo que la diferencia, y quizás hablo de lo que yo conozco de mis clientes, el autónomo vive al día. Con esto quiero decir, al final el que tiene un bar que trabaja él con su mujer está viviendo al día. Esa persona, si no puede abrir durante 2 meses, es que no tiene la liquidez suficiente ni la capacidad económica como para aguantar, como podrían tener empresas de un tamaño un poco considerable que se pueden permitir hacer esos sacrificios económicos. El autónomo no. Es que es así, y al final lo que comentabas tú, abro y mi bar al 50%, primero, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ser el valiente que se va a fiar de que no se vaya a contagiar? Y si hay esos valientes, voy a cubrir costes. Es que es muy complejo. Lo que te transmiten todos es muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Y igual que no, es que me han aplazado impuestos ya, pero es que se me van a juntar con los del segundo trimestre. Y claro, es que yo creo que es muy complicado. Y cuando te piden ayuda y que les indiques un camino a seguir, es que es muy complicado, porque yo creo que no lo hay. Yo tengo la esperanza, como hacía las previsiones que creo que nos ha comentado Álvaro, de recuperación. Hombre, yo tengo la esperanza de que la recuperación va a ser más rápida que en otras crisis, porque al final, en el momento que consigamos vencer, entre comillas, al virus, podremos iniciar un camino de recuperación rapidísimo. Entiendo yo, la gente volverá a salir a la calle, yo volveré a salir el viernes de tapas, el jueves con vosotros a tomarme una caña, y tengo esa esperanza. Pero claro, ¿qué autónomos van a aguantar ese tiempo? Ese es el problema, ¿no? Hay muchos autónomos que se están planteando cerrar. Es que es un hecho. ¿Quiénes van a aguantar? Pues yo y de mis clientes creo que hay varios que o en agosto a muy tardar o abren con cifras muy positivas o su supervivencia como empresarios es prácticamente nula, ¿eh? Aquí entra mucho en juego también la capacidad de ahorro previa a esta crisis, ¿no? Nadie se esperaba que esto pudiera pasar y no sé qué personas habría aventurado a hacer una previsión de ahorro teniendo en cuenta estos meses de cierre, ¿no? Es algo imposible. Muy pocos. Porque ni pueden ni van a saber quién iba a prever esto. Claro, es que era algo inimaginable. Saúl, también nos comentabas que habías hablado con varios hosteleros que estaban en una situación realmente comprometida, ¿no? Bueno, básicamente estaba en una situación de lo que decía Alberto, y muchos ya lo han confirmado, cierro. No puedo seguir manteniendo un bar en el que tengo que pagar una renta, en el que tengo que pagar un alquiler, en el que tengo que asumir unos gastos y unos costes fijos.
no puedo. Como no puedo, cierro. Es muy triste porque esa persona, lo primero, la hostelería crea, yo creo que es muy importante porque es un sector que engloba mucha sociedad, ¿no? Pues los bares. En España somos muy de la vida en sociedad y de los bares y si se cierra un bar es importante y sobre todo en un núcleo, en un barrio o en un pueblo. Cerrar un bar es cerrar una empresa, cerrar un negocio, cerrar un trabajo que pueda repercutir a camareros que pueda tener contratados y a proveedores y es muy triste, pero es que es una de las consecuencias que tienen las crisis, ¿no? El cierre de negocios y el paro y ser más pobres y es triste, pero es la consecuencia inmediata. Que nos recuperaremos, hombre, hemos pillado a la economía un poco mejor que cuando en 2008 y toda esta crisis financiera, que era una crisis más relacionada con bancos y tema financiero, que ahora, ¿no? Que ahora es derivado de una crisis sanitaria, pero como todas las crisis, tiene muchos inconvenientes. El primero, y por desgracia en esto está muriendo gente, es una crisis en la que está muriendo gente. Y luego la crisis económica que está dejando, sin lugar a dudas, no beneficia a nadie y va a repercutir negativamente. Que una persona que ha hecho una inversión en el último trimestre del pasado año, en estos últimos meses, de repente se encuentra con esto y dice, ¿y ahora qué pasa? Como decía Alberto, ¿no? Muchos van al día y ahora ¿de dónde como yo? ¿De dónde como yo? Pero el alquiler le tengo que seguir pagando y esa inversión que hice la tengo que seguir pagando, etcétera, etcétera, ese préstamo que he pedido. Es una situación muy complicada. Y como es complicada, yendo un poco también al tema social, yo entiendo que la sociedad, como en todas las cosas, tiene una capacidad de reponerse ante los problemas de la sociedad y de la vida en general bastante fuerte. Y yo creo claro, que de esto vamos a salir, eso no cabe ninguna duda. El problema es que aunque salgamos de esto, ¿dónde vamos a entrar? ¿No? Ya lo he dicho más veces, ¿dónde vamos a entrar? Salimos, pero ¿dónde entramos? ¿Algo mejor o algo peor? Quizás sea mejor porque dejaremos una crisis donde está muriendo gente de lado, pero donde entramos no es nada alentador tampoco. Entonces, claro, el gasto que hablabas antes, ¿es necesario? Pues ahora mismo está claro que el Estado tiene que llegar allí donde no llega la actividad privada y donde no llega el individuo como tal. Yo no sé si esto nos hará cambiar de hábitos, que sí que creo que luego ahora queríais hablar de ello también un poco, cambiar de hábitos, sí, cambiar de hábitos o que la sociedad, pues ya no solo de hábitos de no te saludo con la mano o no te doy dos besos, sino de hábitos también de decir vamos a intentar ahorrar por si algún día viene una pandemia como esta u otra crisis y nos pilla con las manos vacías. Entonces, hombre, yo entiendo que todo esto va a hacernos mejorar, pero claro, mejorar al que tenga y le quede conciencia y capacidad para poder hacerlo, pero el que se vea con un negocio cerrado y sin dinero a final de mes, pues hombre, yo entiendo que también tomará sus decisiones, pero no lo va a ver igual que el que lo vea con dinero, eso está claro. Álvaro. Bueno, yo pienso que aquí hay que plantear, uno, la fase en la que estamos, de hibernación completa de la economía, donde tenemos que analizar, uno, las medidas de contención, es decir, todas esas cosas que se han hecho para que las empresas ahora mismo no puedan estar produciendo, y al mismo tiempo ver la flexibilidad que tienen esas empresas para tratar de recomponerse. Y ahí es lo que los compañeros estáis comentando de esa capacidad económica, de esa fuerza, ¿no? De ese músculo económico que pueden tener las empresas. Evidentemente, no sé, una cadena de gimnasios enorme, pues no es ni para nada comparable con el bar de la esquina. Entonces, ahí es muy importante saber hacia dónde dirigir las ayudas y cómo poder echar una mano a aquellas personas que de verdad lo están pasando fatal. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta cuál va a ser el comportamiento de la gente, que ya hablaremos, y esas pautas, esas normas que va a establecer el Ejecutivo de qué tipo de ayudas fiscales o sociales van a hacer hacia este tipo de personas y también sobre bares, no sé, todo el sector del turismo, hostelería, etcétera, que son los más afectados. Evidentemente, ese tejido empresarial va a ser el más afectado y habrá que recomponerse. La fase de recomposición, pienso que 2021, cuando ya habremos salido de este periodo de 2020 fatídico, pues invertir ahí, que esas personas tengan capacidad económica, que puedan de verdad tratar de
de tener una buena demanda, ¿no? Al menos hasta ahora, hasta 2019, principios de 2020, había ido bastante bien. Pues volver a dar liquidez a esas familias, a esos trabajadores y que puedan volver a ser lo que había sido. Comentábamos también antes de grabar cuáles van a ser las palabras clave a final de año, estas que saca la RAE, ¿no? Hablábamos de confinamiento, hablábamos de coronavirus. Otra de las palabras que parece que va a estar seguro en esa lista es ERTE. ¿Cómo veis la supervivencia de los ERTEs a corto plazo? Porque hay expertos que auguran que si no se prolonga el estado de alarma no va a ser viable continuar con esta medida económica, otros que sí que ven factible ligarlo a otras nuevas medidas que puedan tomarse paralelas a una no aprobación del estado de alarma. Muchos hosteleros también principalmente comentaban que si yo saco a un empleado del ERTE, tengo que asegurarme de que cubro sus gastos, porque si bien es cierto que los empleados que siguen bajo este régimen no va a estar pagando sus salarios, sí que va a tener que hacerse cargo esta persona que sale de este plan. ¿Cómo veis estas medidas? ¿Creéis que es factible a corto o medio plazo que siga funcionando? ¿Cómo lo veis? En mi opinión ha sido un instrumento básico, ¿eh? El ERTE de fuerza mayor ha sido el instrumento básico para no encontrarnos con cifras de paro históricas y brutales. Porque al final, en nuestra experiencia, nosotros se han hecho en el despacho en el que yo estoy 52 ERTEs. Y yo no conozco la cifra exacta de trabajadores que se habrán adscrito a este ERTE, pero a lo mejor no me quedo corto si hablo de 300 en total, entre todas las empresas, ¿eh? Entonces, ha sido un instrumento básico. Está ahorrándose la empresa las cotizaciones a la seguridad social, es un ahorro aparte del salario. Y un dato importante, habrá que ir sacando a esa gente del ERTE de una forma muy, muy progresiva. El restaurante que tenía 20 camareros, estoy seguro que no va a poder sacar del ERTE de golpe a 20 camareros. Y ni a los 8 cocineros, ni va a poder, es imposible. Entonces, hay que darse cuenta de esto. A ver cómo habilitamos este instrumento para que nos permita poder hacer esto. Porque es que es un hecho. Es más, nosotros estamos empezando a sacar trabajadores de ERTE bajo la orden de nuestros clientes y están siendo muy puntuales. Hablo de plantillas en restaurantes de Valladolid de 20, 30 camareros, estamos sacando a 3. A 3, es decir, ojo, esta medida hay que prolongarla. Yo no conozco exactamente el instrumento exacto para poder hacerlo, pero es básico y esencial que el empresario siga teniendo estas ventajas de ahorro tanto de salarios como de seguridad social, ¿eh? Es básico. Dices que hay que mantenerlo. Yo estoy de acuerdo que es un instrumento que ha beneficiado mucho tanto a empresas como a trabajadores. Pero nos encontramos que mañana va a haber una prórroga, va a haber una solicitud de prórroga nueva del estado de alarma. Y parece que está supeditada que si no se realiza y no se da el visto bueno por los grupos parlamentarios que así tengan que darlo para poder obtener la mayoría simple concreta que se requiere, que este instrumento y como otras muchas ayudas va a desaparecer. Yo creo que nos movemos un poco en la línea del chantaje, ¿no? También, porque bueno, ¿y ahora por qué? ¿Por qué si no se prorroga el estado de alarma? ¿Por qué no voy a poder seguir con el tema de los ERTEs? Por supuesto que se puede y por supuesto que hay mecanismos y la ley y todo lo que es el cuerpo legal de nuestro país lo permite, por otras vías y con otras características, pero no diga el señor presidente que no se puede mantener. Es un poco chantaje y ceder al chantaje es lo que no se puede consentir en una sociedad libre y democrática. Igual que decía Alberto que es una situación muy complicada para cualquier gobernante, por supuesto. Que si hubieran estado otros lo hubieran hecho mejor o peor, pues no lo sé, pero es que los que están ahora son los que están y es con los que hay que lidiar y es con los que hay que criticar, reprochar o agradecer algo en caso de que haya que hacerlo. A mí esa gente que dice, no, es que yo no les critico porque a saber cómo lo hubieran hecho otros de otro partido, pues por supuesto, a lo mejor lo hacen peor o mejor o igual. Pero lo que está claro es que nadie visualiza lo que hubiera podido pasar y lo que hay es esto y como es lo que hay, es con lo que nos toca trabajar y es con lo que nos toca lidiar y es con lo que habrá que criticar, agradecer, como digo, o lo que sea, pero por favor, la crítica es algo muy sano y creo que es algo totalmente legítimo y que se debe de hacer y a mí me parece muy bien
que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso cada 15 días, no porque él quiera, como dice, ¿no? Que a veces que dice, no, es que yo comparezco cada 15 días. No, es que la Constitución te dice que tienes que comparecer cada 15 días, no lo haces porque eres más democrático que nadie. Entonces, bueno, yo creo que hay que limar ciertas asperezas y no se puede someter a chantaje estas cuestiones donde están en juego millones de familias de todo el país. Está claro que los designios políticos se deberán ventilar por un lado, pero ahora el tema de los ERTE yo creo que no se puede jugar con ello y no puede estar supeditado a que se prorrogue o no el estado de alarma. A mí me parecería muy feo que esto ocurra, independientemente de que se tenga que prorrogar o no, que ese es otro debate. Pero que se esté supeditado a ello no me parecería bien por todas las características buenas que ha dicho Alberto, ¿no? Que es el tema de los ERTE. Es que a lo mejor en vez de... Son esenciales, es que son esenciales. Es que si no es por los ERTE, a lo mejor en vez de 3,8 millones de parados hoy, pues hay 8,3. Entonces dices, pues no... Es que efectivamente. Esas son las cifras que se barajaban, sí. Es que es así, porque es que es matemática pura. Porque si trasladamos a la mayoría de trabajadores en ERTE a un despido, son esos los datos que tendríamos. Álvaro. Yo pienso que, igual que vosotros, ha sido una figura fundamental en este momento, y así lo piensa también la COE. Y es que hay que saber qué datos teníamos en el primer trimestre, o sea, de enero, febrero y marzo, nuestra economía, el PIB había, creo que era un 5,2, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla. 5,2, sí. Respecto del último trimestre de 2019. Sí, el PIB trimestral, ¿no? Y dices, madre mía, es la mayor caída que hemos tenido en toda la historia democrática, ¿no? De nuestro país. Entonces, si esa figura jurídica no está ahí ayudando a esas personas, dándoles algún tipo de ayuda para que se puedan hacer una vida más o menos normal durante estos días, habría sido fatídico. Es evidente que la tasa de paro va a crecer. El mercado laboral siempre es un mercado que va por detrás de los demás. Entonces, creo que va a subir. Y, por supuesto, en este periodo de 2020, en ese sector que decíamos BC, durante el cual las empresas volvían a la actividad, pero muchas otras, el tejido empresarial de nuestro país va a quedar bastante desolado. Por tanto, la tasa de paro va a crecer, indudablemente. Respecto de las medidas que se han tomado en los últimos días y de las que están anunciadas en las distintas fases, no sé cómo veis, si creéis que realmente van a ser eficaces, creéis que están siendo igual un poco precipitadas. Hablaba hoy Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que se temía que podía haber 800 nuevos casos en nuestra comunidad en estos días. No sé cómo veis, si estas cifras realmente creéis que se van a materializar. Cuando salís a la calle, ¿cómo veis a la gente? ¿La veis concienciada? ¿Cómo lo veis? Yo personalmente aquí en Parquesol pasear es sinónimo de poder encontrarte a mucha gente infringiendo la normativa actual. Hablo de grupos de 8 personas, de gente que se para entre ellas, pero también un comportamiento que yo entiendo. Hay muchísima gente sin mascarilla. Yo creo que habrá un repunte, ojalá no, pero yo creo que sí es cierto que es un virus tan contagioso como es lógico que es, y en base a las cifras es así. El comportamiento que yo insisto, que yo a lo mejor lo he hecho, me he encontrado con un vecino y me he parado, pero es evidente que está habiendo muchísimo contacto social y que imagino que tendrá su repercusión en un aumento de contagios. Ojalá no, y yo insisto en que no soy médico, discrepo con Saúl en esa libertad para opinar. Yo no me atrevo a opinar si ciertas medidas son buenas o malas en este ámbito de ser un virólogo experto. Yo no voy a discutir esas medidas porque es que no entiendo, pero en base a lo que yo veo en la calle puede pasar de todo, porque está habiendo mucho contacto social, muchísima gente y mucha, por lo menos no respetando las recomendaciones. Yo creo que ahora prima mucho el sentido común, ¿no? Que muchas veces es el menos común de los sentidos que tenemos la gente de a pie, pero
Yo creo que prima es un poco el sentido común y la responsabilidad, el saber, oye, que no te puedes arrimar a una persona, mantén la distancia de 2 metros, si vas a ir a un lugar cerrado, lleva mascarilla, que no es obligatoria, pero llévala, ¿no? Claro. Que se puede evitar muchas cosas. Claro, el otro día hacían una reflexión que yo me quedé también pensando y que era bastante curiosa, ¿no? Y que la quiero compartir con vosotros. Y era si realmente el confinamiento sirve para algo o ha servido para algo, por una cuestión general, ahora cuando salgamos a la calle tiene que haber repuntes. Por una cuestión general y de estadística pura. Si de encerrados, si realmente ha servido para algo y ahora salimos, tiene que haber un repunte. Más o menos, pero tiene que haberlo. Claro, y la otra reflexión que hacía es, ahora, si salimos y no hay repuntes y encima sigue bajando, ha valido para algo el confinamiento, porque en principio, por una cuestión general, tendría que haber algún aumento. Si no, cabría preguntarse entonces, ¿para qué nos han confinado? ¿Para qué nos han confinado? Está claro que yo respeto, y en esa opinión sí que lo tengo que decir, que ha servido ya no tanto para el tema del contagio, sino para el tema del colapso en los hospitales y las UCIs. Bien, pero hablando del contagio puro y duro, si ahora salimos y no hay repuntes, ¿sirve para algo el confinamiento en cuestión de contagios? ¿Ha servido para algo? Si sí ha servido, tiene que haber repuntes. Yo creo que es, desgraciadamente, ojo, no lo digo como si fuera algo bueno, al contrario, pero yo creo que por una cuestión, si estamos encerrados, pues ahora que se permite salir y todos hemos visto en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en la ciudad, que la gente, por lo general, pues unos sí que lo respetan, pero hay mucha gente que no, tiene que haberlos. Tiene que haber los repuntes. Entonces, bueno, ahí por eso digo que prima el sentido común y el sentido de la responsabilidad de cada uno, el decir, bueno, yo me voy a dar un paseo y me voy solo y me encuentro con el vecino y le puedo, claro que le puedo decir, hola, ¿qué tal estáis? A 3 metros no se prohíbe hablar con la gente, pero de hola, ¿qué tal estás? Bien, adiós, a oye, juntarme, darle un abrazo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal la mujer y los hijos? ¿Qué tal van? Y venga, que te invito a mi casa a tomar un café, pues hombre, yo creo que hay diferencia, ¿no? Por eso prima el sentido común, pero que es verdad que muchas veces falta ese sentido común. Álvaro, como deportista que sale a la calle, ¿cómo lo has visto? Pues mira, precisamente ayer salí a entrenar y lo que comentáis, me encontré a grupos juntos, conocidos, amigos entre sí, juntos, y bueno, te preguntas todas estas cosas que decía Saúl. Es complicado, ¿no? Porque incluso el gobierno ya creo que lo dijo, que se van a producir nuevas olas. Ahora, la magnitud de la ola habrá que tener mucho ojo con ella, porque si esa V asimétrica, ¿no?, que comentaba Calviño otro día, pues se ve afectada por una segunda ola, es que ya es una W y el pico de esa segunda infección sería tremenda. Entonces, pues con mucha precaución y sentido común, como comentáis, pero eso, evidentemente, y esto yo creo que, esto es una opinión mía, yo creo que la mascarilla debería ser obligada, sobre todo en trabajos y aparte, pues evidentemente si se puede hacer una compra masiva de test, pues que se haga. Pero claro, evidentemente también los mercados están ahora mismo, todos los países, administraciones luchando por esos instrumentos y es complicado. Pero bueno, yo creo que las mascarillas son fundamentales. Hablábamos también de los cambios que vienen, sobre todo en el tema social. No sé cómo creéis que va a afectar esto. Como comentaba Saúl, ¿creéis que va a desaparecer esta costumbre tan española de darnos besos, de abrazarnos? No sé si creéis que esto va a desaparecer casi por una causa de fuerza mayor o cuando pase un tiempo volveremos a nuestros hábitos. También si creéis que volveremos a ver terrazas llenas a medio o largo plazo, cómo va a afectar también al tema del teletrabajo, estas medidas, ¿creéis que van a variar mucho la forma de ser, sobre todo de la sociedad española? Alberto. Yo creo y espero que no cambie nada. Entiendo que ahora sí, entiendo que cuando empecemos a salir a la calle tengamos ese miedo, que me parece un miedo muy responsable, porque creo que es un miedo que hay que tener y por una cuestión de sentido común, pero yo tengo fe en que al final volvamos a ser como somos. Es uno de los encantos de nuestro país. Es esa vida de calle, de estar juntos. Yo sigo confiando en la recuperación. He reservado para ir a la playa en agosto
Algunos se han rido de mí, yo he reservado. Y aunque tengo esa esperanza, evidentemente serán unas vacaciones extrañas con ciertos hábitos que no vamos a poder hacer, pero yo confío que sí, porque es esencia nuestra y creo que llegará un punto en el que habrá una vacuna y en el que todo vuelva a la normalidad. Está claro que lo que dice Alberto, ¿no? Yo también confío que esto va a pasar y que volveremos otra vez toda la normalidad. Que este verano va a ser un verano atípico, pues también, porque no, nadie sabe cómo va a ser. Yo no me imagino ir a la playa y decir, cuidado aquí la toalla, a 2 metros otra toalla, entrar a un bar o la gente que le gustan los festivales, no sé. Fiestas de los pueblos. Las fiestas tradicionales populares de los pueblos, esos bailes en la plaza del pueblo con una orquesta, una verbena, es complicado pensar ahora mismo en eso, una terraza a rebosar y como en Benidorm, ¿no? Esperar a que se levante uno para ir a sentarte tú donde acaba de estar sentado. No, ahora tienes que decir, no, pero primero desinfecte, luego me siento yo. Lo veo complicado. Esa es la normalidad, que está claro que volverá, más pronto que tarde volverá, pero va a costar un poco y todo depende también un poco del chip en el que pongamos nuestra cabeza y cómo lo queramos afrontar. Si seguimos con la idea de, bueno, esto no es nada, esto ha pasado, esto es una gripe, esto si me lo cojo, pues claro que volveremos a recaer y costará mucho salir de ello. Ahora, si somos responsables, ¿no? Como bien decíamos, si tenemos sentido común, pues posiblemente más pronto que tarde, pues podamos estar haciendo una vida dentro de lo que cabe más normal que lo que veníamos haciendo estos 2 últimos meses. Está claro. De hecho, si va todo bien, en 5 o 6 días van a abrir las terrazas. Pues hombre, todo eso también psicológicamente a la gente le motivará para decir, bueno, que hay salida, que estamos ya rozando datos que son esperanzadores. Venga, ahora, de ahí, del optimismo a la euforia, pues hay muy poquito, hay una línea muy frágil y el volvernos locos y decir, venga, todas las calles y otra vez, besos y abrazos. Pues hombre, eso habrá que controlarlo. Y es verdad que era una costumbre muy española, ¿no? Lo de los 2 besos, lo de los abrazos, tal. Y a mí me gustaba. Es algo que dices, bueno, pues es algo que nos hace únicos y somos sociables, hombre. El contacto con la gente es muy importante. Y lo que pasa que, bueno, pues habrá que cambiar ese contacto y habrá que ser un poco, a lo mejor, quizá más reservados. Está claro que espero y deseo que de aquí a un año esto lo veamos como os acordáis del confinamiento, que hacíamos un programa por las tardes. Pues hombre, posiblemente todo pasa, ¿no? Todo pasa, quedará un recuerdo malo, sobre todo para todos los que han perdido algún familiar. Pero todo pasa y eso es un poco donde hay que ver el horizonte, ¿no? Es decir, bueno, esto va a pasar. Hace 2 meses, un 15 de marzo nos decían, tenéis que quedaros en casa, no podéis salir. 2 meses después no llega, un 5 de mayo nos dicen que bueno, que venga, que hacer deporte y que si eso la semana que viene, pues terrazas y si va todo bien, en julio, agosto podremos estar pues un poco retomando la actividad. Pues bueno, esa es la esperanza que hay que quedar y eso yo creo que es con lo que hay que quedarse y un recuerdo muy especial, claro, para todos los que nos han dejado en este momento. Todo pasa y todo queda, que decía Machado. Álvaro. Así es. Yo pienso que es una fase bastante incierta. Yo creo que es la palabra clave, como comentabas. Y sobre el cambio en las actitudes de la gente, al principio, las primeras semanas, el miedo va a estar ahí, es esa condición del ser humano, pero también yo creo que está en nuestro ADN esa socialización con la gente, salir y hacer vida con los demás. Entonces sí, tarde o temprano llegará, pero ¿qué cambios va a tener esto en la forma de relacionarnos, incluso en cosas mucho más generales, como puede ser el Estado Schengen, ¿no? La libre circulación? ¿Cómo va a quedar eso? Ya veníamos de unos años donde este instrumento quedaba un poco dañado, ¿no? por Hungría y estos países del este, donde se estaba haciendo mal uso. ¿Qué va a pasar, ¿no? Va a haber mucho más controles dentro de las fronteras. No sé, son cosas que llaman la atención y que no queda nada claro, por eso la incertidumbre. Quedamos con muchas incógnitas en el aire que probablemente se vayan resolviendo con el paso de los días y esperamos que realmente podamos volver a una normalidad lo más parecida a la anterior, ¿no?
Y ya volviendo un poco a nuestras vidas del día a día, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué rutinas tenéis? Ya para finalizar, no sé si tenéis alguna recomendación de películas, series, libros. Ya sé que los tres sois personas muy ocupadas, pero igual tenéis un ratito libre para... ¿Cómo lo disfrutáis esos pequeños momentos de relax? Yo he vuelto a ver Cámara Café, que lo recordaba de que es buenísimo. Y lo descubrí porque creo que he visto todas las series de Netflix que me gustaban y ya una vez agotado todo estoy viendo cosas antiguas que me están gustando. Iban a volver, ¿no? ¿No iban a hacer una peli o algo así? Me parece que hoy. Ojalá, Sí, ojalá. sí, sí. Parece que sí, ¿eh? La mejor noticia que te he dado hoy, yo creo, igual. Pues sí, hoy por lo menos. ¿Los demás, cómo lo lleváis? Yo está, bueno, pues sí es verdad que siempre hay que sacar un rato, ¿no?, para la lectura y me recomendaron algún libro, uno en concreto que se lee fácilmente, que se llama Biografía del Silencio, que es de Pablo Dors, que habla de algo que creo que es muy importante y que a mí siempre me ha llamado la atención. No lo he practicado nunca, pero, o nunca tanto como me gustaría, ¿no? Pero creo que es muy bueno, que es la meditación. Y es un libro bastante bueno, que ayuda sobre todo a ver con optimismo, ¿no?, que es lo que hace falta, y con confianza. Justamente las dos cosas que quizá ahora contraponen, ¿no?, a lo que mucha gente piensa, es confianza y pesimismo. Pues no, con optimismo y con confianza el futuro, las cosas, lo que puede venir y cómo puedes tú afrontarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi recomendación en la tarde de hoy. Se lee además, como digo, no tiene ni 50 hojas, y Biografía del Silencio. Uh-huh. Álvaro. Yo pienso que, bueno, aquellos pequeños momentos del día que tenemos libres están bien para aprovecharlos con la familia. Bueno, tratar de hablar con los amigos, y ya que hemos estado unos 50 días en casa, pues tratar de que esas relaciones se mantengan, cuidarlas, que son muy importantes al fin y al cabo. Evidentemente HBO o Netflix, todas estas cosas que acostumbramos, y también hacer ejercicio. Yo creo que el ejercicio es una parte de nuestras vidas también crucial, porque yo al menos lo he notado estos días donde no he podido ver la naturaleza y estar en contacto con mi cuerpo, lo notas, anímicamente se nota un montón. Entonces, dejar, no sé, media hora, aunque sea al día, para hacer un poco de ejercicio, de verdad que ayuda mucho, incluso te libera y te da otro enfoque, luego a la manera, a formas de pensar, no sé, es algo que te realiza, ¿no? Mente sana, incorpore sano, que decían, pues. Nos quedamos con esa reflexión entonces de mente sana, incorpore sano, muy importante ya en estos días que nos han vuelto a abrir las puertas, pero es muy importante la responsabilidad, ¿no?, de cada uno. Mañana volveremos con un programa de baloncesto también para la gente que está pendiente del regreso de la NBA, las grandes ligas. No sé si vosotros sois aficionados a este deporte. Yo soy de fútbol. El fútbol, Y, ¿no? y poco. Y yo tristemente no soy de ningún deporte, pero bueno, sí que es verdad que en esta cuarentena yo he empezado a hacer algo más de deporte, que como bien dice, bueno, pues se nota en el cuerpo y se nota en la mente. Sí, pero bueno, yo de baloncesto poco. Café para cafeteros, ¿no?, que podríamos decir. Bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí a los tres. A mí me gustaría hacer una última reflexión. Sí, no, sí. Que creo que esto sirva para aprender que es necesario un sistema sanitario público fuerte, y que aprendamos, y que la próxima vez no nos riamos de lo que pasa allá en China como si fuese algo ajeno, y que aprendamos que puede afectarnos y nos pille más preparados. Ojalá que tengamos una repercusión positiva también dentro de esta tragedia, ¿no?, que hemos vivido. Pues Álvaro, Alberto, Saúl, muchas gracias a los tres por estar aquí hoy con todos nosotros. Os recordamos que os suscribáis al canal de YouTube, nos sigáis en nuestras redes, que es algo que apreciamos mucho, sobre todo para ver este feedback que tenemos con el público. Y recordad, sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.